Muy buenas, bienvenido al Vitalista, bienvenido a este espacio donde hablamos de salud, de osteopatía y seguimos con esta conversación entre tú y yo. Hoy vengo a continuar con la serie de la osteopatía craneal, pero antes de ello, déjame que te cuente que he abierto una academia, ¿vale? Una academia online en la que empiezo por subir y por compartirte y que puedas comprar un curso, pero para profesionales sanitarios. Te hablaré en mayor profundidad en breve de lo que es la academia y lo que va a suponer y cómo lo quiero enfocar, pero por ahora decirte que hay un curso, un modelo mental que te presento, mi forma de trabajo, en la que te hablo de cómo entender el cuerpo, cómo afrontar un caso clínico y cómo ver la profundidad del paciente con patología funcional. Yo creo que es muy interesante y vale la pena al menos que le eches un ojo. Te dejo enlace directo a la página del curso y pásate por mi web andrescuadrado.com y verás que hay un apartado, una página arriba que se llama La Academia y ahí ves los diferentes cursos que he puesto, ¿vale? Y la semana que viene te hablaré en profundidad de ello. Ahora vamos a hablar directamente de la osteopatía craneal. En el capítulo anterior te hice un poco la historia de dónde nace, ¿no? Y quiénes fueron los principales protagonistas hasta que la osteopatía craneal, pese a que ya maticé que la osteopatía es una, pero este abordaje craneal se acabó expandiendo por América, por Europa y por todo el mundo. Y como a día de hoy en casi todas las escuelas de formación osteopática es una parte que estudiamos en profundidad. Hay manuales, hay libros súper interesantes al respecto y también toda una formación de posgrado de cómo ha evolucionado este concepto, ¿no? Desde el abordaje tisular, de Tricot, hasta la osteopatía biodinámica, hasta cursos de especialización. O sea que es una parte muy importante de la osteopatía. Y para mí a nivel clínico la ejerzo y la llevo a cabo cada día, ¿vale? Entonces, hoy, sin liarme mucho más, lo que he hecho ha sido irme a PubMed, irme a la literatura científica y ver qué hay escrito y qué podemos decir pues con cierto criterio, ¿no? Porque si te vas a buscar en libros de osteopatía, se habla bien y se habla pues con criterio y se habla de forma técnica, pero falta un poco esa objetividad que te dan los estudios clínicos y los estudios descriptivos y las revisiones de estudios. Y como se tacha mucho de pseudociencia a la osteopatía y sobre todo a esta parte, ¿no? A esta parte más craneal, pues he decidido irme a PubMed y ver qué hay escrito, ¿vale? Entonces, hice una búsqueda con terminología libre, es decir, no cogí términos mesh, pero me cogí a terminología libre, puse osteopatía craneal, terapia craneosacral, que también es otra forma en cómo se describe, tratamiento manipulativo craneal, y lo combiné con eficacia, RCT, que son Randomized Controlled Trials, son ensayos controlados aleatorizados o simplemente ensayos controlados. De ahí me salieron un total de 146 artículos, que es poquísimo para lo que tú buscas, por ejemplo, low back pain o buscas, microbiota o low grade inflammation y te salen 10.000, 15.000 artículos o más, ¿no? Sobre esto me aparecieron solo 146 artículos, entonces lo que hice fue revisármelos. Habían 72 artículos que eran de acceso libre, de los cuales me quedé con 43. Y el criterio que escogía era pues que hablasen de patología y de clínica, ¿sí? Si hablaban de temas que no tenían mucho que ver, o a veces aparecen artículos que están ahí pero que no se parece a lo que quieres. Pero todo lo que hablaba de osteopatía craneal, eso fue el criterio, fue los que seleccioné. Entonces me quedé con 43 artículos de acceso libre y del resto de artículos que habían, escogí 33 más de que no tenían acceso libre, es decir, solo tenía acceso a los abstracts, ¿vale? Entonces me bajé los artículos a los que podía acceder y cogí los abstracts y los uní en un PDF y todo esto me lo revisé, ¿vale? Me lo revisé y de ahí pues sacamos varias conclusiones, que es lo que te vengo a explicar ahora, ¿vale? Entonces se han revisado un total de 76 artículos que los tendrás las referencias en mi web, junto con la información que he podido sacar y que te voy a explicar así por encima. Bien, entonces, lo primero que me pregunté fue ¿qué efectos corporales
ha demostrado la osteopatía craneal, ¿no? El abordaje del cráneo y del cuerpo desde esta filosofía. ¿Qué efectos ha tenido a nivel general, ¿no? Ha demostrado, no solo en patologías, que esto lo veremos luego, sino a nivel fisiológico. Entonces, lo primero que se ve, y se ve en varios estudios, es que el sistema la osteopatía craneal, la voy a llamar así, ¿vale? Todo el rato, aunque me moleste y me chirríe un poco, la voy a llamar osteopatía craneal constantemente. La osteopatía craneal ha demostrado un efecto de modulación positiva sobre el sistema nervioso autónomo. Muchos estudios lo que hacen es ver el efecto en el corto plazo post sesión de tratamiento y luego en el medio plazo, ¿vale? Y se basan en valores como la variabilidad de la frecuencia cardíaca o la actividad nerviosa simpática muscular. Lo que se ha visto es esto, una modulación positiva, es decir, tanto un aumento de la actividad parasimpática, del control que ejerce el nervio vago sobre muchos sistemas, sobre todo a nivel cardíaco, y una leve disminución de la actividad simpática. Y esto lo que se llama es pues, una modulación positiva del sistema nervioso autónomo. Este sería un efecto que yo creo que es bastante lógico y de hecho yo es casi lo que busco siempre cuando empiezo a trabajar en un paciente. Y luego tenemos también a nivel de dolor. A nivel de dolor, diversos estudios reportan una reducción significativa de la intensidad del dolor en condiciones como dolor cervical crónico, trastornos del ATM, fibromialgia, dolor lumbar inespecífico, ¿vale? Entonces, en la calidad de vida, se ha reportado una mejoría de la calidad de vida en pacientes con dolor cervical crónico, fibromialgia, dolor lumbar, trastornos del ATM, síntomas del tracto urinario inferior, en esclerosis múltiple y dolor relacionado con el sangrado uterino anormal o la endometriosis. ¿Sí? Y aquí es donde los estudios que yo he puesto a revisar, esos 76 artículos. También tenemos efectos en la función del sueño. La osteopatía craneal ha sido asociada con una disminución de la latencia del sueño y una mejoría en la calidad del sueño en pacientes con fibromialgia, por ejemplo. Bien, después, en la ansiedad y el estado de ánimo. Algunos estudios sugieren que la osteopatía craneal puede reducir la ansiedad, aunque un estudio sobre asma no encontró efectos sobre la depresión. Pero un estudio de procedimiento de la compresión del cuarto ventrículo en relación a la amilasa salival, que es uno de los marcadores relacionados con el estrés, mostró un efecto positivo en la actividad del sistema nervioso autónomo y de la secreción de esta amilasa salival. Más efectos sobre la función motora, la postura, el equilibrio. Hay varios estudios, por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Parkinson, la osteopatía craneal mejoró la velocidad de ejecución del movimiento durante la marcha. En pacientes con distonía cervical se reportaron mejoras en la marcha y el equilibrio. En pacientes con dolor lumbar inespecífico crónico, mejoró el control postural después de tratamientos con osteopatía craneal. Siento que sea un poco así, pero cuando miras ciencia, lo que encuentras es esto, no es lo mejor a la hora de exponerlo, pero creo que vale la pena que lo tengamos en cuenta y que alguien lo hable, ¿no? Luego, sistema vascular y oxigenación. Un estudio encontró que la terapia manual craneal fue eficaz para aumentar el flujo sanguíneo braquial y modular el sistema vagal en pacientes con insuficiencia cardíaca. Otro estudio encontró una técnica de supresión craneal redujo la saturación de oxígeno en el tejido cerebral, en los lóbulos prefrontales. Los lóbulos prefrontales son zonas que se hiperactivan cuando hay mucha actividad mental. ¿Sí? Mientras que la técnica de aumento y la técnica simulada no tuvieron un efecto significativo. Es decir, 3 grupos, el que realmente hicieron la técnica correcta tuvo efectos y las otras 2 no tuvieron un efecto significativo. O sea que es interesante. Luego, sobre el metabolismo y la bioquímica. Un estudio sobre dolor lumbar encontró mejoras significativas en los niveles séricos de potasio y magnesio a corto plazo después de la terapia craneosacral en comparación con el masaje clásico. Se ha investigado el efecto de la actividad de la alfa-amilasa salival a este nivel también. En asma, un estudio sobre el asma encontró que la acupuntura y la terapia craneosacral son complementos potencialmente útiles mejorando la calidad de vida relacionada con el asma, aunque no encontraron una sinergia entre ambas. Es decir, que tanto la acupuntura como la osteopatía craneal tienen buenos efectos, pero no se suman.
También, por ejemplo, en el cólico infantil, un estudio preliminar sugirió que el tratamiento osteopático craneal puede beneficiar a lactantes con cólico, reduciendo significativamente el tiempo de llanto y mejorando el tiempo de sueño en comparación con el grupo control. También se nos presenta otro estudio que es un reporte de un caso de sangrado uterino anormal en endometriosis y sugirió que el enfoque manipulativo osteopático, incluyendo terapia craneal, podría mejorar el dolor y la calidad de vida relacionada con la salud en una paciente con endometriosis. Hasta aquí un poco en qué sistemas o a qué niveles fisiológicos tiene efectos la osteopatía craneal, ¿vale? Entonces voy a entrar ahora en qué patologías, ¿sí? En los efectos a nivel de enfermedades en los que toda esta revisión comenta que la osteopatía craneal tiene efectos, ¿no? Y estas patologías serían condiciones musculoesqueléticas, ¿sí? Como trastornos de dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor lumbar, pélvico y fibromialgia, reportando mejoras estadísticamente significativas en la intensidad del dolor. Luego, en dolor de cuello crónico, la osteopatía craneal se ha demostrado efectiva y segura para reducir la intensidad del dolor, mejorar la discapacidad funcional y la calidad de vida en estos pacientes. En trastornos de dolor de cabeza, una revisión sistemática y metaanálisis analizaron la efectividad de la terapia craneosacral o de la osteopatía craneal en la mejoría del dolor y la discapacidad en pacientes con trastornos de cefalea. Un estudio reportó mejoras estadísticamente significativas a favor del grupo con terapia craneosacral. En la migraña también puede aliviar los síntomas, en el dolor lumbar crónico, en el dolor pélvico, en la fibromialgia, en el trastorno de articulación temporomandibular, en el cólico infantil, en el neurodesarrollo infantil. Dice que la osteopatía craneal junto con ejercicios de equilibrio y coordinación puede ser un tratamiento más efectivo y rápido para mejorar estas habilidades motoras, corrigiendo y mejorando las alteraciones durante el neurodesarrollo infantil. En síntomas del tracto urinario inferior en pacientes con esclerosis múltiple, la osteopatía craneal resultó ser un método eficaz para tratar síntomas del tracto urinario inferior y mejorar la calidad de vida en pacientes con esclerosis múltiple. Luego, también hablan en la función visual. La osteopatía en el campo craneal puede tener efectos beneficiosos en la función visual del adulto con asimetría craneal. Un estudio piloto examinó el efecto de la osteopatía en el campo craneal sobre la función visual. Otro estudio también investigó esto, lo tenéis es el artículo 76 de la revisión bibliográfica, ¿vale? Lo tienes en mi blog y lo dejaré linkado en las notas del capítulo. Luego tenemos el estudio sobre asma, sobre la latencia del sueño, sobre la marcha parkinsoniana, también hay buenos efectos, en la regulación del sistema autónomo, lo que he dicho de la endometriosis, en la oxigenación del tejido cerebral, en la ansiedad. Entonces, ahora quiero entrar, porque todo esto, ya insisto, es lo que hay en PubMed, lo que podemos encontrar y donde la osteopatía craneal ha demostrado, ¿vale? ¿El problema cuál es? Por lo que suele pasar con todas las investigaciones que se hacen en el campo de la terapia manual. La evidencia disponible a menudo presenta un bajo grado de evidencia y se realizan protocolos de investigación pues, que no son los más adecuados, ¿no? Puede ser, ¿no? Y pone la evidencia es heterogénea e insuficiente para extraer conclusiones definitivas. Otro problema que tenemos es que existe una escasez de investigación importante en osteopatía craneal y en el campo de la osteopatía. Siempre, ¿no? Esto cuando lees a muchos niveles, pues lo que ves es esto. Se necesita más investigación en este área. Luego, hay un tema que esto sí que lo reportan todos los estudios y es la fiabilidad de la palpación diagnóstica utilizada en la osteopatía craneal. Cómo, pues, dependiendo del tipo de la persona que esté escuchando o que esté valorando, se puede ver alterada el resultado, ¿no? Y esto es algo, pues, que le resta credibilidad para mucha gente, pero cuando entiendes, qué es lo que te explicaré en el siguiente capítulo de esta serie, ¿no? Cuando entiendes lo que es la osteopatía craneal y cómo se trabaja, verás que no, para mí no le resta ni fiabilidad ni efectividad, ¿vale?
Entonces se han reportado efectos secundarios negativos en pacientes ambulatorios con traumatismo craneoencefálico en un estudio, porque evidentemente si alguien tiene un traumatismo craneoencefálico es una urgencia médica y no es un tema de trabajar con osteopatía craneal, ¿vale? Y mira, es lo único donde se han visto efectos adversos. En resumen, y podríamos concluir que las fuentes sugieren que la osteopatía craneal podría influir positivamente en varios mecanismos fisiológicos, particularmente en la modulación del sistema nervioso autónomo, la reducción del dolor, la mejora del sueño, la reducción de la ansiedad y beneficios en la función visual, a nivel motor, postural y vascular en diferentes tipos de poblaciones. Entonces, ya como conclusiones, saliendo de lo que dice ya la literatura científica, quiero compartir un poco mi experiencia y qué dicen los principales autores, ¿no? Que se habla en los libros de osteopatía y poder relacionarlo todo un poquito. Quería hacer este capítulo como más objetivo, en el que te explicaba de una forma un poco más aburrida qué es lo que pasa a nivel de ciencia, ¿no? Con la osteopatía craneal, y como vemos, hay muy poquitos estudios con una evidencia bastante pobre, pero que sí que demuestran efectos en las patologías que te he comentado. Y para acabar y dejarte la idea es que un osteópata no solo hace osteopatía craneal, es decir, es una herramienta más, es un abordaje más dentro de todo el compendio, de toda la forma que tenemos de comprender, de educar al paciente, de entender su proceso. Luego trabajamos a nivel articular, a nivel de tejido conectivo, técnicas como el TGO, técnicas como la manipulación vertebral o la manipulación al nivel que sea, técnicas viscerales, Mitchell, Jones. Hay diferentes formas de trabajar que nos permite adaptarnos en función del paciente y de la situación. Entonces, hago esta explicación de la osteopatía craneal por lo que es y por la crítica que recibe, pero que sepáis que pese a que solo por sí sola demuestra buenos efectos, la combinación de todo es lo que hace un osteópata, ¿vale? Entonces, con esto me despido. Siento que el capítulo haya podido ser un poco más leído, más aburrido, ¿no? Porque te he ido detallando cosas, pero a veces vale la pena hacerlo. Entonces, si te has llegado hasta aquí, muchas gracias. Si te gusta el proyecto, ya sabes, puedes escucharlo. Tienes 70 capítulos por detrás para poder ampliar, y los que vienen por delante. Y si pues lo compartes, si me das una buena calificación, un buen comentario, pues te estaré eternamente agradecido por apoyar este proyecto. Y nada, recuerda, pásate por la academia si eres profesional de la salud, el curso vale muchísimo la pena y seguimos hablando. Gracias y hasta siempre.